Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Garzón. Mi grupo está conformado por Giselle Tatiana Bendaño Ortiz y Luisa Ruiz Mora. Y nosotros trabajamos la entrevista con base en el tema de la pandemia. Queríamos saber qué percepción tenían las personas en el tema de la pandemia, ya que a cómo comenzó y en estos días de que ya hay mucha alternancia tanto en la parte laboral como en la parte académica, la percepción de las personas ha cambiado muchísimo. Entonces, ese era el enfoque en el que nosotros queríamos dar con estas entrevistas. Para ello, nos basamos en 5 preguntas que nos parecieron muy importantes en el ámbito de buscar la percepción de las personas, y las preguntas son las siguientes. ¿Cómo era su vida antes de la pandemia en el ámbito laboral? ¿Cómo han cambiado sus costumbres con respecto a las reuniones familiares y los tiempos libres? ¿Cómo le ha afectado en lo emocional el tema del confinamiento? ¿Qué sintió al tener que estar obligado en casa, tener que estar encerrado en casa? ¿Y cómo fue para usted adaptarse a las nuevas medidas de bioseguridad? Estas 5 preguntas nos parecieron muy importantes por el tema de que queríamos mirar la percepción de las personas, ya que hoy en día el pensamiento de las personas ha cambiado muchísimo desde que comenzó la época de la pandemia hasta los días en nuestra actualidad. Buen día. A la persona que yo entrevisté le afectó más en lo laboral por el transporte y en cuanto a la rutina. También le afectó en lo emocional, ya que el distanciamiento le impedía ver diariamente a su familia y pues también la rutina de trabajo y casa, trabajo y casa. También que pues como trabajaba en un supermercado, les exigían un horario que era trabajar de 7 de la mañana hasta las 2 p.m. Entonces esto era ya también como algo que pues tampoco se podía distraer mucho en eso, ya que pues por el horario. La persona entrevistada pues me dio a entender que fue pues un poco complicado adaptarse a cosas nuevas, como adaptarse a las medidas de bioseguridad, a estar en casa alejada de sus familiares y demás personas allegadas a ella. También vi que fue un tema en el cual afectó mucho en su aspecto emocional, pero también pues me hizo entender que a medida que pasa el tiempo nos acostumbramos a los cambios que se nos presentan en nuestras vidas. Bueno, de mi parte, yo entrevisté a una chica estudiante de la Universidad Nacional, y la chica me comentaba que el tema de la pandemia le afectó la parte laboral porque pues ella quería comenzar a trabajar, digamos, tener su primer trabajo, y pues lo tenía proyectado para ese año 2020. El tema de la pandemia pues le afectó mucho en esa parte porque pues ese era su deseo de poder trabajar, y también le afectó la parte del estudio, ya que pues el aprendizaje de tener que ver clases de manera virtual y no verlas de manera presencial, eso le afectó también, le afectó mucho pues el tener que aplicarse a esta modalidad virtual durante esta época de pandemia. También el tema de las reuniones familiares y los tiempos libres también le afectó mucho, porque pues ya no podía reunirse con familiares por el tema de contagios y demás, y pues los tiempos libres no podía utilizarlos de una manera óptima porque tenía que estar encerrada en su casa de manera de confinamiento. Y lo mismo ya con la alternancia, pues el tema de las medidas de bioseguridad, pues el no tener contacto con nadie, manejar una distancia adecuada, evitar aglomeraciones. Entonces es bastante difícil, sobre todo en una ciudad tan grande como Bogotá, donde pues el tema de las aglomeraciones se ve constantemente, y pues ahorita en épocas de pandemia, pues muchísimo más difícil poder manejar ese tema. Bueno, yo creo que una pequeña enseñanza que nos deja esta pandemia es que debemos apreciar cada tiempo en familia y cuidarnos, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia. Así es. Y otra enseñanza también es el tema de valorar las cosas que tenemos, pues un trabajo, un estudio. La enseñanza que deja es que muchas personas durante la pandemia no pudieron continuar estudiando, otras personas perdieron sus trabajos. Entonces, la mayoría de las personas fueron muy bendecidas en su momento porque pues pudieron tener su trabajo, pudieron mantener su trabajo a pesar de las dificultades
que tuvieron en ese momento. Otra enseñanza puede ser en cuanto que a veces, muchas veces no aprovechamos en qué, en compartir mucho con las personas que son allegadas a nosotros, y pues en este caso pues nos vimos muy afectados en eso porque no podíamos salir, podíamos pues compartir con las personas con las que convivíamos en casa. Entonces es eso, como compartir, o sea, aprovechar el tiempo que tenemos para compartir con las personas que tenemos, para pues no pasar por esto. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y pues que ojalá esta entrevista haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias.